El Cristo de Oscar Wilde, fe, belleza y escándalo. Cuando era joven creía que podía convertir el mundo en una obra de arte. Ahora, tras conocer el cristianismo, me pregunto si el mundo no es ya una tragicomedia, con libreto divino y producción humana. Oscar Wilde. Buenas tardes o noches, o lo que sea que dicte el reloj del oyente. Yo soy Oscar Wilde, o al menos la mejor versión de mí que sobrevivió al escándalo, a la cárcel y a la inmortalidad literaria. Hoy hablaremos de Cristo, no del Cristo que venden las postales religiosas, ese de cabello perfectamente acondicionado y mirada lánguida de modelo prerrafaelita. No, hablaré del Cristo que se pasea por mis pensamientos, como un artista incomprendido, un poeta con pésimos agentes, un revolucionario que nunca cobró regalías por sus frases. Quiero advertirles algo. No vengo a catequizarlos. No me interesa. La conversión es un acto demasiado íntimo y demasiado teatral para hacerlo en un programa de audio. Lo que sí puedo hacer es guiarlos por las callejuelas de mi propia relación con el cristianismo, con su belleza, con su dolor y con sus gloriosos y humanos contradicciones. Y si al final de esta charla sienten que se han reído un poco y dudado un poco más, habremos hecho algo muy cristiano: sembrar preguntas en terreno fértil. Oscar Wilde y su cristianismo personal. Nací en Dublín. Soy hijo de un cirujano y de una poeta nacionalista. Es decir, crecí rodeado de bisturís y metáforas. Una mezcla que te enseña pronto que todo lo bello puede ser diseccionado y que todo lo feo puede disfrazarse de noble causa. De niño, el cristianismo era para mí un rumor constante. Estaban las campanas, esas campanas que sonaban los domingos, en las procesiones, en las historias que los adultos contaban con un tono de misterio y amenaza. El cielo, según ellos, era un lugar de luz eterna. El infierno, un sitio de oscuridad perpetua. En resumen, un diseñador de iluminación había hecho toda la teología. Mi educación formal en Oxford me expuso a algo más: el catolicismo como espectáculo. Crucifijos, cálices dorados, capas bordadas con hilos que parecían lágrimas de ángel. Todo tan hermoso que uno podía perdonarles incluso el dogma. ¿Acaso no es más fácil creer en Dios si su casa huele a incienso y su mobiliario lo firmó Bernini? Al final de mi vida, cuando ya todo era ruina y memoria, pedí ser recibido en la Iglesia Católica. Muchos pensaron que fue un acto de arrepentimiento. En realidad, fue mi último acto de buen gusto. El catolicismo es, por lejos, la religión con mejor escenografía, moral victoriana y moral cristiana. Ah, la moral victoriana. En la Inglaterra de mi tiempo, la moral era un traje que se debía llevar aunque no te quedara bien. Era prohibido hablar de sexo en público, pero permitido tener amantes en privado, siempre y cuando los periódicos no se enteraran. La moral cristiana, en cambio, iba un paso más allá. No solo prohibía ciertos actos, sino también ciertos pensamientos. Una especie de espionaje mental celestial. Ambas morales tenían un acuerdo tácito. La victoriana se ocupaba de vigilarte en la calle. La cristiana te vigilaba en la eternidad. El sermón del domingo era un arte dramático en sí mismo. Un actor vestido de negro, en un escenario de madera tallada, interpretando al mensajero de Dios, mientras lanzaba advertencias sobre el infierno con la misma seriedad con que uno anuncia el té de los 5. Y sin embargo, Cristo,
el personaje central de toda esta historia, hablaba de amor, de perdón, de dar la otra mejilla. Cosas que no quedan bien en un titular de periódico ni en un código penal. Yo mismo me convertí en un caso de estudio. Viví como quise, amé a quien quise y vestí como me dio la gana. Hasta que la sociedad decidió que mi pecado era demasiado visible. No me condenó Cristo. Me condenaron los que se creían sus representantes, los mismos que jamás habrían sido invitados a su última cena. Historia irónica del cristianismo. Imaginemos la historia del cristianismo como una obra de teatro en muchos actos. Acto primero, Constantino, el emperador romano que un día vio una cruz en el cielo y decidió que el cristianismo sería la religión oficial. Fue la conversión más rentable de la historia. Cambió la persecución por el patrocinio. Segundo acto, la Edad Media. La iglesia se convirtió en la mayor terrateniente de Europa. El cielo estaba poblado de santos, pero la tierra de campesinos hambrientos. A veces pienso que el infierno medieval no estaba bajo la tierra, sino al aire libre. Tercer acto, la Reforma. Lutero, un monje alemán, se hartó de que el perdón divino se vendiera como si fuera mercancía de feria. Clavó 95 tesis en una puerta y abrió 95 años de guerras religiosas. Cuarto acto, el barroco católico. Oro, plata, bóvedas pintadas por genios y fieles arrodillados en el polvo de las calles. El contraste era tan violento que parecía diseñado por Caravaggio. En todos estos actos, la figura de Cristo parecía como un cameo lejano, una cita repentina, un personaje ausente cuyo guión era interpretado según la conveniencia del momento. Cristo como personaje literario. Si Cristo hubiera nacido en el siglo XIX, lo imagino con un abrigo de terciopelo, conversando en salones literarios, escribiendo aforismos que luego serían malinterpretados. Haría milagros discretos, solo para impresionar a los artistas. Y por supuesto, sería atacado en la prensa por excesiva originalidad. La Biblia ya lo presenta como un narrador brillante. Las parábolas son cuentos cortos perfectos, cada uno con su giro final. El hijo pródigo, la oveja perdida, el buen samaritano. Historias que, como toda buena literatura, no dicen lo que dicen, sino algo más profundo. Pero como suele pasar, la crítica, en este caso la iglesia, decidió resumir la trama y vender la versión censurada. Fe, belleza y pecado. Lo que me atrae del cristianismo no es su promesa del cielo, sino su capacidad de convertir el dolor en arte. La cruz es el mayor símbolo estético jamás creado. Es sencilla, reconocible y contiene toda la trama en una sola imagen. El pecado, en cambio, ha sido el mejor agente publicitario de la iglesia. Sin pecado no hay confesionario, y sin confesionario no hay culpa, y sin culpa no hay fieles. Conclusión. Todos estamos en la cárcel, pero algunos miramos las estrellas. Para mí, el cristianismo es la historia de un poeta genial, traicionado por sus productores. Creo en el Cristo que transforma el agua en vino, no en el que transforma la fe en dogma. Creo en el Cristo que se sienta a cenar con pecadores, no en el que se utiliza para excluirlos. Y si después de escucharme no creen en Dios, al menos crean en el poder de una buena historia. Porque, como todo buen dramaturgo sabe, la función debe continuar.